Hola, buenas tardes. De nuevo nos encontramos aquí hoy martes. Nos encontramos con una nueva entrevista, con un nuevo encuentro motivador con personas, con profesionales de alto valor. Hoy nos encontramos con Begoña Alonso, que ahora le daremos paso. Bienvenidos, aquí estamos en España. Bienvenidos. Sigo teniendo problemas como ayer de mi Facebook, por tanto, más tarde será colgado en mi YouTube, en mi canal YouTube, María Ángeles Olive Piñol Saray. Y vamos a dar la entrada a nuestra entrevistada hoy. Vamos a dar el espacio. Aunque veáis Josefina Villuendas, es Begoña Alonso. Pasa que está utilizando el enlace de Josefina. Como sabéis, pues siempre hay dificultades en la red y yo sigo teniendo dificultades. Ayer conseguí arreglar una cosa, pero hoy me sigue fallando otra. Ya sabéis cómo va todo esto, ¿no? Vamos a darle entrada, unos segundos. Begoña. ¿Ya puedo hablar? No, espera. Te falta activar, Begoña, la cámara, que no te vemos. Vemos la foto de Josefina. Pues no sé cómo. Ahora. Ahora, bienvenida, Begoña. Hola, buenas tardes, Buenas Ángel, buenas tardes. tardes. Josefina, puedes sacar la cabecita, ¿eh? es que Begoña me ha dicho, por si acaso, no sé cómo y tal. Digo, vale. A ver si te corta y luego yo no sé conectar todo Estoy esto. por aquí, ¿vale? Muy bien, buenas tardes. Que vaya muy bien, que vaya muy bien la entrevista. También tengo problemas que sigo sin poderlo conectar con mi Facebook. Sí, Arreglé ayer una cosa, pero hoy tampoco puedo, pero bueno, después lo cuelgo. Tuvimos problemas nosotros, sí. Sí. Está habiendo problemas de conexión. Buenas tardes, Begoña. Gracias por estar aquí. Gracias a ti por invitarme. Y gracias por estar, ¿no? Porque ella es de Valladolid, pero estos días la tenemos en Tarragona, más cerquita. Yo siempre, cuando empiezo, Begoña, siempre doy 4 pinceladas de la persona que entrevistamos para que la gente pueda ponerse un poquito aquí en saber con quién estamos hablando, ¿vale? Por tanto, como estaba diciendo, profesionales de alto valor que llevan muchos años compartiendo el desarrollo personal. Ella es Begoña Alonso y hoy nos viene a aportar qué es una lectura de aura y qué te puede aportar a tu vida. Como siempre digo, son compañeros, son amigos. Begoña es amiga desde hace muchos años y maestra mía, por tanto agradecida que haya aceptado estar hoy aquí. Ella es lectora de aura desde hace muchos años y está especializada sobre todo en ello. Ella es terapeuta vibracional, canal espiritual. Ve la aura desde pequeña, aunque al principio no sabía realmente aquello que ella veía. Gracias a una conferencia a la cual asistió siendo joven, que igual después nos lo explica, a partir de allí supo lo que veía era la aura. Y los conferenciantes de aquel día empezaron a ser sus mentores, un eminente psiquiatra peruano, Carlos Van Beren, y su esposa, que le dieron el empujón a este camino del acompañamiento vibracional y ¿no? Que a los que acudimos a ti le damos las gracias que te dieran el empujón, ¿no? Tira para adelante. La lectura te puede proporcionar el propósito de tu alma en este momento presente, tu verdadera identidad, dónde te puede obstaculizar tu ego, el color del grupo de almas al cual perteneces y lo que vienes a poder desarrollar en esta vida, lo que desea tu alma para que este preciso momento de tu vida, ¿no? se ponga a la vista. El aura está asociada con la salud del cuerpo físico y mental y emocional. Nuestro estado influye en la fuerza y el tamaño de la misma. Su color, que varían según nuestros estados mentales, emocionales, físicos, como ya nos explicará, ¿no? Van cambiando de forma, de color, aparecen ciertas cosas.
Cuanto más luminosa, limpia, brillante sea un aura, mayor será el alcance espiritual de su portador y creador. Begoña hace lecturas del aura desde hace muchos años y es especialista como lectora y también hace cursos sobre la muerte, ¿no? Y otros espacios. Y bueno, pues ella recomienda que, ahora nos va a explicar, ¿no? Que estas lecturas se hagan cada 7 años. Pues muchas gracias, Begoña, gracias por estar aquí y tienes tu espacio abierto para compartir con todos nosotros. Gracias, gracias Ángel, un placer de estar contigo y con toda la gente que pueda estar experimentando este momento. Bueno, yo veo los colorines, siempre llamaba colorines a lo que luego me enteré que era el aura. Llamaba los colorines o los coloritos, era lo que yo decía. O cuando yo hablaba con mi madre, así era como me expresaba. ¿Se me oye bien? Sí. Te oigo perfecta. Vale, entonces yo pensaba que todo el mundo lo veía. No se me ocurría pensar que eso no era algo normal, pensaba que era normal. Y fue a los 14 años, como tú bien has dicho, cuando en una conferencia se me ocurrió, porque yo era muy tímida, y no sé por qué, ante 40 o 50 personas se me ocurrió preguntar qué eran esos colores que veíamos alrededor de la gente. Claro, imagínate en aquellos tiempos cómo me miraron, de qué manera, y dijeron, bueno, pero ¿qué la pasa a esta niña? Y yo pensé que lo había explicado mal, o que lo había hecho la pregunta mal. Y el conferenciante me preguntó, ¿cómo? Digo, sí, no, los colorines que vemos todos. Y entonces él me dibujó en una pizarra y dijo, ¿esto es lo que ves? Y dije, no, lo que vemos todos. Yo existía siempre en todos. Todos estaban ahí murmurando y tal, y hablando. Y me dijo él, no, niña, no todos lo ven. Así que si no te importa, cuando termine la conferencia te quedas un momento. Yo lo que quería era salir corriendo. Porque Normal. claro, fue entonces cuando me enteré que se llamaba aura. No tenía ni idea de que se llamaba aura. Así como he tenido contactos con seres o seres desde todas las entidades, desde que era pequeñita, de todo tipo y de toda clase, y seres desencarnados, pero a mí no me dijeron que se llamaba aura, ni tan siquiera ninguna entidad que estaba en el otro lado. Con lo cual, cuando me dijo que se llamaba aura, luego yo lo investigué y vi que significaba brisa, energía en movimiento, algo que era dinámico y que estaba alrededor de todos los seres vivientes en el reino mineral, en el reino animal, en el reino vegetal y en el reino del género humano. Lo que pasa es que las capas son diferentes y las, digamos, emanaciones energéticas también son diferentes. Bueno, yo me resistí a que eso fuera ni un don ni nada parecido y le dije a mi mamá que me llevara al oftalmólogo para que me mirara a ver que me pasaba algo a los ojos, ¿no? Todo esto fue una especie de como de bajón, en realidad no me supuso una alegría, no me supuso decir, ay, que veo los colorines y qué bonito, y que se llama aura y que no lo ve toda la gente. A mí me pareció fatal que no lo viera la gente normalmente, porque entonces yo me sentía rara, extraña, y lo que quería era no hablar del tema. Entonces, aquella persona lo que hizo fue formar grupos en los cuales intentaba hacer una especie de entrenamiento, pero no fueron mis mentores. Eso fue la primera experiencia que tuve con la parapsicología, la piramidología, incluso iridología, que comenzaba con todo lo que eran los temas de Connie Méndez, de la metafísica en general, y fue un poco como la introducción, dentro de que yo ya había leído el libro de la ciclomancia cuando tenía 11 años. Entonces ese libro Tú ya era ibas de adelantada. mentales, sí, de Tú ya ibas prácticas mentales adelantada. para poder hacer cosas, ¿no? Pero fue todo una experiencia curiosa en aquella época, ¿no? Entonces, quien me entrenó verdaderamente fue Carlos Bambarén, que como tú bien has dicho era ya trascendido, como su pareja también, los dos me entrenaron y era muy duro entrenando, porque era psiquiatra, psicólogo, catedrático de la Universidad de Lima, era una eminencia y entonces era muy gran amigo y su mujer era amiga mía antes de que yo le conociera a él, él daba conferencias por todo el mundo, tiene un hijo que es escritor y ha escrito libros y bueno, pues me ponía pruebas muy duras, no solo para ver los colores, que yo ya lo veía, sino para que tuviera una referencia de entendimiento a la hora de poder explicar qué significado tenían. Porque yo interpreto los colores, pero no tengo ni idea. O sea, yo sé lo que significa el amarillo, el rosa, el rojo, el verde, el azul, pero no porque lo haya leído en ningún libro. Tampoco leí ningún libro en aquella época porque no había que yo supiera, no había nada escrito.
Entonces, yo no quería hacer lecturas de aura, para nada, ni quería dedicarme a ayudar a los demás en ese campo. Yo decía, bueno, que se ayuden ellos solos. Yo decía, bastante tengo con mi vida en el día a día. Y entonces me lanzaron, pero no solamente es que ellos me lanzaran para que lo hiciera, porque yo llevo 20 años haciendo lecturas, aunque Adita siempre me dijo que lo tenía que hacer, que me tenía que dedicar, y yo decía que no quería, que no, ni quería dar ni talleres, ni quería hablar de ello, ni nada. Siempre, pues, ya teniendo un poco de temor con todo esto, ¿no? Entre comillas, pero estaba muy bien acompañada, la verdad estaba muy bien protegida. Entonces, quien me lanzó fue en Canarias, una amiga mía que me hizo una trampa, así es como me lanzan, y luego con Josefina aquí en Tarragona, ¿no? Porque ella me puso, una amiga que me puso una agenda, sin que yo lo supiera, con toda la semana llena de gente. Entonces, antes de irse a trabajar, me dijo, bueno, ahí tienes la agenda para que atiendas a las personas. Y digo, ¿el qué? ¿Para que atienda a quién? Que sí, que atiendas a las personas que van a venir a hacerse la lectura. Y digo, no, yo no voy a hacer nada de eso. Bueno, pues entonces cuando vengan les dices por qué no se lo haces. Total que me vi en un callejón sin salida y dije yo, bueno, pues nada, allí me lanzo. Y después ya comencé también con Josefina, fue a la par. Lo de Canarias con Cristina, en la cual me ayudó mucho y estoy muy agradecida. Y luego con Josefina, con la que somos amigas de siempre. Y entonces pues ya seguí, me lancé, seguí y comencé a hacerlo sin pensarlo mucho, porque si lo pienso mucho no lo hago, ¿eh? Lo sigo Bueno, diciendo. nosotros... Hasta ahora, a la hora de ahora incluso me cuestiono muchas veces a dónde voy, qué voy a hacer otra vez, qué voy a decirles, qué voy a contarles. Siempre tengo ese gusa-gusa, no me desaparece por mucho que vea. Siempre digo, bueno, cuando ya deje de ver los colorines o el aura, digo, pues ya lo que hago es quedarme en mi casa, porque lo veo y ya no tengo que hacerlo, ¿no? Pero sí, fui aprendiendo a través de este mentor, que era Carlos Bambarén, y su mujer, Adita Inmaculada Alonso, que era la mano derecha del doctor don José Silva, el creador del método Silva, que, bueno, era de control mental, que era una auténtica pasada. Entonces, bueno, tuve muy buenos profesores para que me pudieran ayudar a lanzarme, ¿no? En los campos incluso de ver a los seres desencarnados o seres que puedan ser creaciones mentales o no, o que fueran realmente realidad. Entonces, en el campo o la lectura que yo invito a la persona que la realice, dura 7 años, como tú sabes, Sí, sí. ¿vale? ¿Por qué? Porque los colores del cuerpo mental y emocional cambian. Hablamos de lo que es el campo energético, campo aural, que consta de 14 bandas o capas. Pero de esas 14 bandas o capas, que también se definen como cuerpos, pero para no liar a la persona, pues yo lo que interpreto son las 7 capas más cercanas. Dentro de esas capas, esa energía, porque en realidad son capas, pero son energía en movimiento. Y el color que tienen los campos aurales, que ahora se puede expresar, pero no creas que en un principio la gente lo podía entender cuando yo no me dedicaba a hacer lecturas, pero veía a la gente cómo funcionaban, cómo se movían en todos los ámbitos y en todas las circunstancias. Pero realmente cuando yo fui consciente de que ese colorido nace de los pensamientos. Los pensamientos son cosas y emitimos en un día normal 500.000 de pensamientos coloreados. Imagínate. Entonces hay muchos parásitos porque también hay emociones que son tóxicas y hay elementos mentales que también lo son, pero la gente pues muchas veces ha creído que tenía que ver con algo del exterior y todo lo que tiene que ver con las emociones variadas que en nuestra cultura judío-cristiana se llaman los 7 pecados capitales, tienen color y se manifiestan en el campo aural y se manifiestan con formas. Cuando una persona, por ejemplo, puede estar mal físicamente, no me gusta decir enfermo, ¿no? Decir que tiene una apariencia o que tiene una anomalía en el campo energético, por supuesto que se ve, pero hay mucha gente que cree que tiene salud y el campo energético le tiene fatal. Entonces, aunque en ese momento no sea un manifiesto para que sea el diagnóstico determinado, pues luego se hace a la larga. Y hay mucha gente que cree que están enfermos y están sanos, porque todo comienza en el campo energético, luego se manifiesta como efecto tardío de secundario, terciario en el campo físico. Entonces, claro, me llevaba Carlos Bambarén a los hospitales y estuve incluso en el hospital de Conjo, en Santiago de Compostela, y en hospitales de urgencias, como él era médico, para que le contara qué veía.
Entonces a lo mejor me decía, esa persona está ya casi falleciendo. Yo le decía, pues no, no se va a ir, se va a quedar, porque no estaba para nada. Sin embargo, había gente que parecía que tenía mucha aparente buena salud y sí que estaba totalmente pues ya vaciado. ¿Cómo se nota? Pues que el campo ahora pierde toda su textura y se queda como una especie de color, a veces un blanqueazul gris brillante, muy suave, no brillante con el brillo que entendemos, pero como unas palpitaciones de último momento, ¿vale? Entonces se va apagando y cuando una persona da el último suspiro, a mí me ha tocado estar con gente que ya que ha fallecido, pues yo he visto cómo el alma sale del cuerpo físico, sale por el oído, sale por ciertos orificios. Le he visto salir por la zona del plexo solar, cerca del ombligo, y algunas personas les he visto que sale como el humo, como por los pies o como por la zona baja. Y es como un humo, es como el humo del tabaco. Sí, sí. Es una especie de humecillo, ¿no? Entonces es cuando el campo queda totalmente invalidado de color y es cuando la persona ya ha fallecido, sobre todo cuando llega ya a una última capa que es como gris, plata, bajita. Y se ve también como el cordón también sale. También he visto las ruedas que giran, lo que se llama chakras, ¿no? Que se encuentran casi siempre lo que yo he visto como una cuarta del cuerpo mental y emocional. Pero claro, es mi experiencia, yo siempre hablo de mi experiencia, a lo mejor otras personas tienen otra experiencia con respecto a esto de lo que es el campo. Entonces, cuando hago la lectura, cada 7 años, lo que les cuento es cómo están físicamente, teniendo en cuenta que antes del 2017 o 16, cuando explicaba a la persona que estaban sanos, los contabilizaba por el ciclo de 7 años, pero ahora ya no puedo decir eso, porque estamos teniendo sorpresas por todos los cambios vibracionales que existen. Entonces hay gente que no solamente somatiza las emociones o que heredamos emociones por vía genética de papá y mamá, hay gente que viene de voluntaria y luego además tenemos en cuenta que hay mayor contaminación y eso afecta también a las células en todos los campos si la persona no se cuida, sobre todo en su alimentación, porque la alimentación es básica y fundamental, y que no tengan hábitos, porque cuando fuman el campo oral pues está debilitado, y cuando toman otras cosas que puedan consumir también. Sin embargo, cuando han tomado infusiones de marihuana no afecta al campo, lo que yo he visto, curiosamente. Curioso, ¿no? Sí, con una proporción educada y delicada, no con una proporción desmedida, ¿no? Entonces, en el campo físico, pues se ve que ahora hay unos ciertos cambios que la gente también tiene que tener en cuenta de alguna forma, para que, bueno, pues pueda ayudarse a mejorar. Pero ahora es fundamental que nuestra casa, nuestro templo, pues sagrado, esté bastante limpito, con todo lo que podamos comer o con todo lo que podamos respirar o ejercitar. Luego, los colores del cuerpo mental y emocional determinan los estados, las actitudes y las circunstancias en las cuales el alma contempla que está direccionándose o no en este ámbito de 7 años. Y sobre todo porque el alma siempre, hablando de la naturaleza del campo aural, siempre quiere que hagamos una serie de cosas, pero que a veces no somos conscientes, y lo que hago es recordarles. Siempre les recuerdo lo que ya saben. Por eso yo siempre digo que no adivino, lo que hago es recordar lo que tú ya sabes, a través del campo de color, que yo lo utilizo como un mapa topográfico que me enseña cómo describir y cómo descubrir lo que la persona está viviendo. Y luego, pues, lo que es el propósito del alma tiene que ver con el color básico del alma, porque pertenecemos a familias de frecuencias de color. Esto es como un juego de dioses, a veces digo, ¿no? Porque explicarlo con un lenguaje limitado ciertamente es bastante difícil. Sí. Entonces, al pertenecer a una familia determinada, dependiendo de tu última encarnación, en lo que tú decides hacer un servicio aquí en el planeta Tierra, vienes con unas cualidades, unos talentos y potenciales que los llevas al campo de la función laboral, que no me gusta decirlo de esa manera, y prefiero decir que las actividades del alma es lo mejor, ¿vale? Y cuando lo llevas a ese campo, entonces todo te resulta mucho más fácil y puedes entenderte mucho más en todos los sentidos y en todos los niveles. No sé si lo estoy diciendo muy deprisa o... Muy bien, muy bien. Lo estoy explicando a mí como me resuena mucho, porque ya he oído mucho esta explicación, ¿no? Y me encanta oírte. Tú ya lo tienes totalmente conocido, pero la gente pues a lo mejor tiene muchas dudas de cómo es esto, porque ahora ya se puede expresar muchas cosas y se puede contar.
hace tiempo pues era imposible de decir, bueno, pues es que nos rodean unas capas en el campo del ser humano, estamos vibrando en ese campo, cuando lo tenemos limpio, cuando tenemos textura, cuando está amplificado, tienes un nivel de conciencia mucho más saludable que cuando está abajo denso. Yo he visto campos aurales desde alcohólicos, drogadictos, gente de todo tipo y he visto de todo tipo de cosas, claro. Entonces tengo, digamos, ese no solo entrenamiento, sino discernimiento para poder saber qué es lo que está ocurriendo. Toda esa Y luego experiencia, ¿no? también, Toda esa sí, experiencia que llevas. claro, todo el bagaje que llevo. Y luego además también se ve en el campo aural cómo está tu ego actuando en contra de ti y cómo le puedes de alguna manera gestionar para que te beneficie. Y bueno, el propósito o función de servicio que puede ser individual, por supuesto, y colectivo. Pero incluso aunque yo presente dentro de las familias de almas variadas a una, tú eres Violeta, Me iba a poner el ¿te jersey, acuerdas ¿eh? de algo? Me iba a poner el jersey, pero al final digo, No, yo siempre digo, me yo pongo los colores. te puedo presentar a un montón de gente que es del color violeta, de las almas de color violeta, y sois distintas, sois diferentes, pero la base fundamental es la misma. Lo que vienen a hacer, la función, el propósito, por supuesto llevado a su vida, de su entorno, de su familia, con su mundo, pero también en lo que es a nivel profesional. O sea que a veces no nos gusta lo que nos dices. No, no, claro. Yo siempre digo que los defectos que cuento a la persona, porque también la cuento y le explico sus defectos, que soy muy educada. Sí, Me sí. decía mi amiga de Canarias, la que me lanzó, que era muy elegante diciendo los defectos. Digo, claro, es que si lo digo así, un poco en plan bruto, pues la gente lo que va a quedarse es más con el defecto o con la crítica y el juicio que cree que se hace, ¿no? Y yo he sido consciente de que la gente cambia cuando se le dicen sus cualidades, sus talentos y potenciales, porque realmente yo a la persona le digo que es genuina. No hay nadie igual en el planeta Tierra. Mira, yo he estado con mucha gente que me han enseñado cuadros, fotografías maravillosas, paisajes espectaculares, y yo siempre decía, sí, es muy bonito, pero como lo que he visto en el ser humano, no hay nada comparable, por mucho que me puedan decir. Incluso, fíjate que la misma naturaleza, o sea, Van Gogh, que me encanta su pintura, él siempre se sentía muy frustrado porque quería pintar colores que no entendía cómo podía pintarlos y entraba en un estado de frustración, con lo cual luego le etiquetaban como si fuera esquizofrénico y para mí era un iluminado. Pero él veía los colores de otra manera distinta. Y yo cuando he hecho dibujos, porque al principio hacía dibujos cuando estaba haciendo aquí lecturas de Josefina, con acuarelas, lo hacía también con lápices de colores o con ceras, pues me frustraba mucho porque no salía el color que yo quería. Incluso cualquier color o tonalidad que tú puedas tener, o Josefina o cualquier persona, es diferente, porque hay miles y miles, por no decir millones de colores. Por eso cuando vi la película de Más allá de los sueños, de Robin Williams, pues me encantaba porque, claro, él se quedaba totalmente extasiado con el colorido que había. Es que en el plano astral los colores son sublimes. Y en otros campos de frecuencias más altas también, pero son muy difíciles de poder explicar esas tonalidades o matices. Por eso yo lo que hago es una referencia con los colores del arco iris, porque es muy difícil explicar a veces ciertos matizados que no son ni melocotones, ni salmones, ni rosas, ni corales. Entonces hago una especie de alusión como referente para que se pueda entender a la hora de explicarlo a la gente. Y cuando explico y expreso que los pensamientos son cosas, como lo decía Luisa Hay, y lo decían otros maestros también, pues significa que en realidad son cosas, porque la gente que tiene adicciones salen muchas, ayer lo comentábamos, salen muchas babosas y hay muchos parásitos dentro de las emociones. Entonces la gente tiene que no sabe, claro, no, a lo mejor no tiene, algún psíquico cree que a lo mejor son cosas que vienen de fuera, y no son cosas de fuera, son cosas que emanan de la misma persona, de su cabecita, porque todos tenemos la parte bonita y la parte menos bonita. La que va creando, claro, un rollo. Pero me gusta ensalzar pues lo que tiene de talento la persona, porque muchas veces no lo vemos. No lo vemos porque nos limitamos siempre con el ego, que tiene color y patitas, que siempre digo que es así,
¿vale? Y entonces no nos permite que podamos ver más allá. Entonces somos gente tan increíble y sin embargo pues no nos lo creemos, ese es el asunto. Entonces yo trato de que la gente por lo menos recuerde lo que es. Bueno, cada uno hace la función dentro de lo que pueda, pero dentro de este campo, ¿no? Y las plantas también tienen campo aural como los minerales y cualquier incluso objeto que es tocado, pero las iridiscencias son diferentes, las capas son diferentes. Yo tengo perros y gatos y a veces me pongo, voy a mirarles, pero tengo más facilidad para ver al ser humano que a lo que son otras. Tengo que enfocarme mucho para ver lo de los campos de los perritos, gatitos que tengo y de las plantas. Lo llego a ver, pero el ver el campo de una manera natural lo veo siempre, siempre lo veo con el género humano. Con los otros seres tengo que estar ahí observándolo desde otra perspectiva diferente. Y esto de que tú veas todo este campo así a simple vista, ¿te ha dificultado tu vida diaria como persona normal? Porque también eres persona normal. No. Yo digo, no es normal, Ángeles. Bueno, ya nos entendemos, es con su don. Pero bueno, claro, cuando yo no sabía que era aura y que se llamaba aura y que no lo veía la gente corriente, pues yo era normal, no tenía nada que esconder, tampoco decía, ay, es que estás viendo estos colores. O sea, sí que era verdad que iba con mi madre y me quedaba extasiada a veces mirando, sobre todo me llamaba mucho la atención cuando era muy chiquitita las parejas, porque yo decía, mamá, ¿por qué se casan si no se quieren? Porque había muy apagón, ¿no? Era una cosa como una energía como de color muy densa y gente que mentía o gente, lo de decir la verdad o mentir yo no lo entendía, porque a lo mejor decían, en aquellos tiempos recuerdo que mi madre una vez dijo, bueno, va a venir la vecina, que era muy maja, y dice, hemos comprado unas sábanas, pues no digáis que la hemos comprado, no le vamos a decir nada. Y cuando aparecía por la puerta yo decía, mi mamá ha comprado unas sábanas y dice que no te lo digamos. ¿Por qué? Porque yo no lo entendía. Entonces, claro, cuando sí que veía, cuando la gente mentía, cuando la gente, esto es una mentira piadosa, no es una cosa sin importancia, pero cuando son cosas que están ocultas o oscuras, pues yo suelo ser educada. Yo no voy a estar hablando ni intimidando a nadie. Cuando hago la lectura también a la persona veo sus secretos, pero no voy a estar diciéndola, oye, esto es lo que tienes ahí. Yo intento ser respetuosa. Entonces, yo cuando hago alguna pregunta la hago suave y digo, bueno, no voy a investigar tu vida, si quieres lo compartes o si quieres no, pero no tengo ninguna intención de investigar absolutamente nada. Y bueno, pues para no despistarme de lo que me estabas preguntando, con respecto a cuando ya supe que era Laura y que no lo veía la gente corriente, pues entonces me mosqueaba con todo, o sea, y no quería estar dentro del mundo del crecimiento como se llamara. Sí que me gustaba conocer y descubrir, pero no que yo fuera protagonista absolutamente de nada. Pero claro, rara un poco era, porque yo no podía entrar en las discotecas así como así. Ay, iba a decir, los baretos esos de noche que se llamaban. Sí. Y luego pues cuando estaba en pandilla con amigos y amigas, pues había quien le gustaba y quien se fijaba y quien no. Llevaba esa ventaja, ¿no? Entonces decía a veces cosas que sabía y me decían, ¿y por qué tú sabes esto? Bueno, pues lo decía de una manera espontánea, hasta que luego, pues al irme entrenando, pues Carlos Bambaren me decía, no puedes decir esto, no puedes hablar aquello, porque en aquellos tiempos era todo oculto. Entonces yo me quedaba a lo mejor en un momento dado y me decía, puedes hablar, puedes decir lo que quieras. Entonces lo que yo como un lorito, pues decía esto, lo otro, estaba viendo lo que estaba, y me llamaba la atención todas las cosas. Esto durante todo el tiempo hasta que me lancé, pues va a ser el año que viene, el 21 hará 20 años que me lanzaron de esta manera. Pero yo, pues estar con amigos, cuando eran de confianza, sí que decía, pues llevas a alguien, y llevaba muchas veces una libreta y dibujaba todos los guías que acompañaban a los seres. Era una época en la que yo llevaba y dibujaba al ser que acompañaba, tanto si era un ser desencarnado, si era un guía, y si me decía nombre lo decía, y si no me decía nombre pues lo decía también, ¿no? Entonces también tengo dibujados muchos dibujos que tienen que ver con todo esto, y que bueno, pero no lo hacía a ningún nivel, o sea, lo hacía en plan de amistad, en plan de confianza, y éramos gente que éramos muy unidas
y que no salía más de fuera. O sea, cuando alguien me presentaba, es que ve Laura, me sentaba fatal. Me sentaba fatal. Porque claro, ya no me veían a mí como me tenían que ver. O sea, parece que estaban condicionando, ¿no? Yo lo que querían era que me vieran normal. Yo quería ser normal. No quería ser. Y un día estaba tan enfadada que fui al Padre Felices, que el Padre Felices era muy conocido en el mundo de la ufología. Entonces fui allí, hablé con él y cuando llegué llorando como una madalena y le dije, dile, quiero que vengo a que le digas a Dios que me quite esto, que no quiero verlo. Y entonces se echó a reír y dijo, uy, mi niña, esto no es tan fácil así. Entonces yo recuerdo que estaba su madre, que su madre había fallecido, y como suelo mirar de una manera diferente a veces, cuando veo a alguien, dice, ¿quién está a mi lado? Digo, pues una señora, la dibujé y era su madre, con el pelo blanco, etcétera, ¿no? Entonces me dijo, no es muy difícil y no lo digas, pues acaso te dan más, ¿no quieres una taza? Se dice en mi tierra, pues vas a tener 2 tazas o 3. ¿Y Sí. qué es lo que ocurrió? Pues que al decir que eso, yo que me iba a Santiago de Compostela a estar con nuestros amigos, pues cuando llegué a Santiago de Compostela con mis mentores y con otra amiga que fui con ella, porque además iba prácticamente una vez al mes como mínimo, pensaba la gente que tenía un noviete, yo no tenía ningún noviete, ¿no? Y cuando llegué, pues automáticamente estuve 3 días sin ver nada. Nada. ¿Sabes lo que veía, Ángels? Todas las energías. Eso sí que era duro. Me chocaba contra las paredes. Eso fue también como cuando empecé a hacer las lecturas en Canarias, hacía 8 lecturas al día, que ahora ni impensable, ¿no? Ya, Y ya. cuando terminaba me chocaba contra las paredes, porque claro, para mí no veía las paredes, veía la energía que se emitía. Entonces, cuando me pasó esto, pues fue como una especie de, no de castigo, sino de llamada de que no lo quieres, pues toma lo que quieres más doble. Entonces, durante 3 días, no, prácticamente fueron 3 días, no veía nada, no veía nada más que energías, me cegaba, la luz que emitía la gente, la luz que emitía el ambiente, todo, ¿sabes? Hasta que dije, lo acepto, vale, lo acepto, no pasa nada. Y en ese momento automáticamente ya empecé a ver. Por las buenas, más vale ir por las buenas, porque si no... Sí, sí, porque, claro, no puedes renunciar a una habilidad y a un don que tienes, ¿no? Que no me gustaba que dijeran don, porque yo decía, ¿qué don? Yo soy normal, yo soy como todo el mundo, yo tengo mis defectos y mis cualidades, ¿no? Pero se Bueno, conoce que no era lo que se entendía, no, pero sí normal era, con un don. sí. Pero siempre he tenido una mente muy científica, o sea, soy una psíquica natural y siempre me definía con una mente muy científica, porque cuando yo supe que esto no lo veía la gente corrientemente, quería saber por qué yo veía los colorines, por qué los veía, otras personas no lo veían. Sé que hasta los 7 años todo el mundo lo ve, pero yo lo investigué y lo que descubrí fue que mis conos y bastones, que son células nerviosas de la retina del ojo, tienen mayor vibración. Entonces, al tener mayor vibración, tengo más visibilidad de luz, de intensidad y de colorido. Entonces ya me quedé más contenta. Ya dije, bueno, pues ya tengo una especie de explicación ciertamente racional, ¿no? O sea, en la que solamente es magia y esto es porque sí, porque te lo han dado. Yo he sido muy rebelde y entonces yo quería siempre saber el porqué de las cosas o por qué la gente no veía. ¿Te hemos perdido un poco la conexión? ¿Se ha parado la conexión? No, no sé si ha pasado algo. Yo Ah, mentalmente decía, apártate que estoy hablando con la persona. sí, Y a veces tenía que interrumpir y dar el mensaje que iba para la persona y la mayoría de las veces los guías se apartan. Son muy respetuosos para que yo pueda decir a la gente lo que tiene que saber. Y si tienen que decir algo en concreto, pues me dicen, esto es lo que tienen que saber o esto es lo que tienen que facilitarse, pero no siempre, ¿eh? Y luego lo que me he dado cuenta es que he ido cambiando a través de los tiempos. Lo mismo que antes iba con mi libreta y dibujaba a los seres que acompañaban, luego he pasado por otras etapas y formas y maneras distintas porque humanamente también tienes tus experiencias de cambio. Entonces yo creo que, pero nunca he dicho, pues es que ahora veo de otra manera o veo más o menos y por qué no veo como antes. O sea, yo acepto lo que estoy haciendo y trato de no entrar con el ego, luchar contra corriente, ¿no? Y tener conflictos. O sea, intento que sirva pues para ayudar en lo que a mí me toca.
y que pueda hacer. Soy a veces un poco, durante también un tiempo, cuando estábamos en una asociación que teníamos, pues ahora soy más dulce, pero como castellana. Tengo la parte de la dulzura de mi madre, pero tengo la parte de carácter de mi padre. Entonces yo, mucha gente que veía fantasmadas, pues de alguna manera ha sido un poco borde, diciéndoles que eso no era lo que realmente veía, o tenían paranoias o cualquier circunstancia. Pero con el tiempo me he dado cuenta también, Ángeles, que hay que respetar el proceso de la persona y que sea ella misma la que sea consciente de lo que está ocurriendo. Lo que pasa es que yo a veces me adelanto. ¿Por qué me adelanto? Porque lo he vivido siempre. Entonces, digo a veces, muérdete un poco la lengua para no expresar, porque este tiempo en el que estamos ya me lo contaron los guías, lo que iba a suceder. Esa era una de las preguntas que te iba a decir. ¿Tú ya lo sabías, no? Todo esto que iba a suceder. Sí. Desde el 2012, que cambiamos de paradigmas y comenzó el Día Galáctico, que dura unos, no sé si son 23.000 y pico, 26.000 años. Los mayas lo dicen y lo explican muy bien, ¿vale? Dejamos una noche galáctica. Entonces lo que ocurre en la noche no es lo mismo que en el día. Ahora se ve todo con claridad, se rompen estructuras, hay modificaciones, la gente no quiere someterse a ningún control. Entonces había que incluso por la escuela de Ranta, en la que yo he estado 8 años, él ya habla en uno de sus libros en el año 80 y poco que un virus silencioso, o sea, no dice un virus, dice un ejército silencioso irrumpirá en el 20, pero también a mí a Star Sera, porque yo le canalizo, pues también me dijo que en el 2000 al 2004 íbamos a pasar un poco de, él es muy educado y dijo que un poco apretado, ¿vale? Pero que iba a haber movimientos y que la economía en el 2017 nos dijo mundial iba a dar un giro en el 2020 y que fuéramos prudentes y que tratáramos de estar centrados con nosotros para que pudiéramos darlo de otra manera. Y de aquí ahora al 2024 se sucede todo de una manera como un torbellino. O sea, en todos los niveles, pero como no me gusta decir si van a pasar cosas malas o incómodas, sino me gusta decir eso te iba a decir yo, vamos, algún mensaje de, no catastrófico, sino de un poco de calma, ¿no? Bueno, yo como buena visionaria, yo ya vi el futuro del planeta. De hecho, cuando era pequeña, a mi madre la dije, algún día llevaremos el teléfono por la calle. Y mi madre se pensaba que era aquel tocho de rueda, ¿te acuerdas? No antiguo. Y también veía cómo se llevaba la gente un alambre desde el oído a la boca y hablaban. Y también veía cómo tocaban pantallas que no las tocaban y se movían todos. Y esas cosas han sucedido. Yo vi el futuro del planeta totalmente limpio, liberado, la gente cómo va vestida con ciertas túnicas de muchos colores, no solo blancas. Hay una serie de cosas que, no sé, será de la tecnología futura, en la que una especie de cabinas donde entrábamos, caía una especie de fluvio y la gente salía muy bien, mucha vegetación y el mobiliario que había en la calle incluso eran como sofás, pero sofás que se veían como tridimensionales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Así con una especie de volumen extraño que me parecía. Entonces me dijeron que no iba a estar toda la humanidad, no íbamos a ser los 8.000 millones de seres que hay, pero que estaríamos los que realmente íbamos a favorecer y a disfrutar, saborear de este plano de aquí, del plano herciano, del plano digamos, de materia, ¿no? De materia y de velocidad lenta, no de velocidad densa, sino de más lenta. Pero yo creo que lo que ocurre ahora es que, también me lo dijeron así, la casa está muy sucia, hay que limpiarla. Y cuando se limpia sale de todo. Entonces, durante todo este día de noche galáctica que ha durado, ha sido control, oscuridad, negrura, ha sido todo abocado apocalíptico, todo. Y ahora comenzaba una nueva era, la era dorada, que llamaban la raza dorada. Y en eso lleva el entendimiento, que lo irán entendiendo la gente joven, que está muy revuelta, la gente adolescente, que está también muy revuelta, y los niños que salen con una temperatura a veces y con temperamento de esos así un poco superiores, porque tienen, digamos, unas cualidades innatas que no tenían los de mi generación o los de otros tiempos. Los campos aurales de estos niños, que yo he visto, algunos atraviesan hasta las paredes y techos, y van más allá.
expansión, pero ellos muchos no lo saben, o sea, no son conscientes porque están limitados por todo el sistema de creencias en lo que se mueve, familiares, culturales, educativos. Pero es que hasta todo eso va a terminar. O sea, no que vaya a terminar, sino que va a finalizar para dar paso a nueva alianza en la cual vamos a ver las cosas desde otra perspectiva diferente. Gracias, gracias, gracias. Y luego, si la gente se va, que yo siempre trato de quitar hierro a todo lo que está pasando, porque claro que la persona que lo vive con los procesos de lo que llaman muerte, ¿no? Con seres queridos, quiero que se queden tranquilos, porque siempre están acompañados. O sea, nadie en el hospital, sea una persona mayor, sea una persona que es que no me gusta decir la palabra muerte, que trasciende en situaciones duras, antes, mucho antes de que esto ocurra, incluso a veces cuando están allí ingresados, están acompañados y ellos los ven. O sea, ellos lo ven, pero no lo ven con el nivel de los ojos de la carne, lo ven con el nivel de otro tipo de ojos. Entonces, están acompañados y nadie se le abandona, a nadie. Nadie está pululando, perdido y desesperado, pero la familia es la que sufre. Pero el sufrimiento es del ego. Esta parte, ¿no? Terrenal que tenemos, ¿no? Esta parte, sí. O sea, nadie dice que no te duela lo que ocurra a tus seres queridos. Nadie dice que no te duela, pero por Dios, no sufras. Porque entonces te marca ahí en el campo aural una serie de densidades increíbles. Intenta decir, me duele mucho, poco, medianamente, pero no sufras, porque el sufrimiento es del ego y se alarga a través de los tiempos. Y bueno, pues entonces estamos en el pasado y en el futuro, pero nunca vivimos el presente. Y ahora es el momento más importante para que esto ocurra. Hasta ahora he dicho que tenemos que estar en el presente más que nunca. Ahora, en este presente. O sea, viviendo lo que nosotros tengamos que procesarnos, viviendo lo que nosotros tengamos que experimentar. Y dejar, sobre todo siempre repetido como su máxima, no críticas, no juicios, no críticas, no juicios. Continuamente, hagan lo que hagan, que lo haga. O sea, tú ponte en movimiento con lo que consideres, pero no critiques, no juicies, porque no deja de ser tu hermano. Aunque pero hay momentos, situaciones, ¿no? Que se hacen así como... Sí, ¿no? son duras. ¿No? Te das cuenta y te dejas arrastrar. Yo después cuando me doy cuenta digo, espera, vamos a frenar el carro, ¿no? Claro, porque depende, tú tienes temperamento y temperatura. Entonces hay gente que, bueno, pues sí, hay cosas que le indignan, ¿no? Pero todo lo que tiene que ver con la indignación no nos favorece, tenemos que ser bondadosos, tenemos que aprender la humildad, el principio de todo. La humildad es lo que nos va a servir como de catapulta para que podamos hacer grandes proezas. O sea que el futuro del planeta no es desesperanzador, al contrario, yo siempre digo que es glorioso, pero tenemos que hacerlo desde nuestra propia circunstancia interior y luego lo vamos compartiendo, porque esto es como una especie de efecto boomerang. Yo estoy bien conmigo, yo estoy bien contigo, yo estoy bien con el otro y con el que sea. Y si aparecen situaciones precarias o mensajeros precarios, tratar de entenderlo desde una perspectiva en la que podamos ser neutros. Nadie dijo que fuera fácil bajar al planeta Tierra, pero nadie bajó obligado. Yo digo, ¿dónde está el contrato? A veces digo, ¿dónde está el contrato? A ver. Pues lo hicimos. Contratos, pactos, compromisos, y luego encima nos permiten el libre albedrío para que incluso podamos hacer algún cambio. O sea que todo, de alguna manera, está bien ordenado, aunque no lo entendamos. Ahora estamos pasando un momento histórico difícil, pero lo hemos vivido en otros tiempos, ¿eh? Entonces lo que importa es que el campo, yo hablo del campo energético, que le tengas bastante limpio para que puedas ser consciente y coherente de lo que puedas expresar a tu alrededor. Pero permítete que en un momento dado puedas, no sé, pues jurar en hebreo y en arameo, pero luego vuelve otra vez a encaminarte en la línea, ¿no? Que es la que por lo menos la que interesa que estemos. Yo lo que sí me doy cuenta, ¿no? En la sociedad, que hay mucha crispación, ¿no? Sí. ¿No? Entonces, que ves a la gente, ¿no? A veces que por nada, ¿no? Salta, ¿no? Es como hay una necesidad interna, ¿no? De sacar esa ira o ese enfado, ¿no? Y es como que, es como que necesitan sacar todo. Pero si la sacan en la naturaleza, pues tenemos la buena disposición de que el reino mineral, animal y vegetal no va a perjudicarse.
porque saques la ira o la rabia o el enfado, el enojo, pero no tenemos buenos hábitos de costumbre para poder hacer ciertas cosas. Pero lo hacemos generalmente con la gente a lo mejor a la que más queremos, lo que tenemos a los que más amamos, ¿no? Porque normalmente a veces nos enfadamos o nos alteramos no solo con la gente que no conocemos o ciertas informaciones. La gente tiene que entender que ver la televisión es tóxico. Entonces, si pudiera tener un aparato que apagara todas las televisiones del planeta, lo haría. ¿Eh? Y la información Pídelo, igual te lo conceden. Que así sea. Y luego la información que te tiene que llegar es de lo que tú estás viviendo y de lo que hay alrededor. O sea, y apoyar a la gente que pueda no entenderlo para darle una facilidad y una calidez para que tenga otra visión diferente. No echar leña al fuego. Porque si echamos leña al fuego, lo que hacemos todavía es contaminarnos mucho más en todos los sentidos. Entonces no tenemos ninguna visión. La visión la tenemos totalmente nublada y nula. Que eso es lo importante. Que también lo que veo, ¿no? Pero estos momentos, Ángel, se sabía. A lo largo de... Incluso cuando... ¿Lo sabíais algunos? No. Yo creo que hay gente que lo intuye, lo percibe, porque si observas el planeta antes del 2012, ¿cómo puede ser posible que estemos con esos paradigmas tan retrógrados? O sea, que estemos con hambruna, guerras, pandemias, que haya gente que sea pederasta y que haya una violencia increíble contra los niños, o sea, que haya esas oscuridades, depredadores, o sea, es que, o sea, no se concibe, o sea, se dice, pero bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo? Y la gente va a saber un poco la realidad de la historia humana, porque podemos conocer un poco cuando estudias o cuando vas a la universidad, pero en realidad la historia humana, si es contada real, vamos a entrar en crisis existencialistas, en lo cual no pasa nada porque vamos a dar paso a que haya una nueva aventura, una nueva historia diferente contada de otra manera. Ha llegado ahora el turno de los buenos, de los blancos. Yo, por ejemplo, eso es lo que toca ahora, no el control, todo eso desaparece. ¿Eh? No, pues ya está bien, ¿no? Por ejemplo, yo en el hospital, ¿no? Que hay veces que tengo que decir basta ya, ¿no? Basta, ¿no? ¿no? Es como que hay momentos que no me doy cuenta y me dejo, pues como te decía, ¿no? Zambullir por todo ese mensaje catastrófico, no sé qué, y al final algún día sí que tengo que meter un grito y digo, vale, ya, se ha acabado. Claro. Vamos a sentarnos aquí. Claro, yo tengo amigos que son médicos y enfermeras, ¿no? Entonces, tú lo vivís en directo, todo lo que está ocurriendo en la situación, pero aunque esté viviéndolo, es un aprendizaje de una gran maestría, ¿eh? Para estas personas que les toca vivir en directo, lo mismo que el ejército le ha tocado vivir en otros momentos de la historia, y que era una gran maestría de aprendizaje para ellos. Pero no hay mal que 100 años dure, el cuerpo que lo resista. Esperemos, ¿no? Que pronto, ¿no? Sí. ¿No? Y podamos ir haciendo las cosas de forma más calmada, ¿no? Porque a veces ¿no? Miras el año que viene, ¿no? Vas a hacer viajes, no vas a hacer viajes, haces propuestas, ¿no? Pero después dices, bueno, estás haciendo unas propuestas que no sabes cómo el... Bueno, pero va a ganar la cooperación, Ángels. La cooperación es la que va a ganar. La alianza es la que va a ganar. Los chalecos amarillos son los que van a ganar. El grupo joven es el que va a ganar. Los sombreros blancos son los que van a ganar. Y hay mucha gente que sabe de qué hablo. Entonces, por mucho que quieran invalidarlo, no van a poder hacer. O sea, nosotros a veces estamos solo de puro espectadores viendo lo que ocurre, ¿no? en la plaza del circo, pero los que ya están moviendo fichas y piezas que aparentemente parece que no se ven, pero sí que se van a ver. Es muy breve, ¿eh? Antes de final de año vamos a tener grandes sorpresas. Y digo buenas, no malas. No, yo ¿vale? Hace pocos días, ¿no? Una persona me preguntaba, ¿no? Y todas estas personas que se están muriendo, ¿no? Con lo que estabas hablando tú. Digo, pues bueno, ya se habían pactado, ¿no? ¿Y cómo puede ser que pactaran esto? Digo, pues yo qué sé, en su contrato que hicieron al bajar, ¿no? ¿Para qué? Para aprender los demás, ¿no? Y nosotros también, ¿no? ¿No ocurrió la Segunda Guerra Mundial, Ángels? Sí. En la época de todo lo que fue el confinamiento de Hitler con todos los judíos, solo una cuarta parte de los judíos hubieran podido cargarse a los alemanes, a los nazis, y no lo hicieron.
Y no lo hicieron, ni podían haberlo hecho perfectamente. Ya. Entonces eran situaciones que tenían que vivirse para que cambiara todo, porque Hitler se cambió de bando. Él iba para hacer una buena función y se cambió de Sí, sí. bando. Pero claro, eso no Cogió nos lo otro han contado. billete. No nos lo han contado porque nadie puede decir que yo voy a estar en esta dirección y en un momento dado puedo hacer un giro. Puede ocurrir eso, que tengas muy buena voluntad y luego pues se giren las cosas a otra parte diferente, ¿no? Pero hay contratos en los que el alma incluso decide pues tener esa experiencia, son experiencias. En realidad son experiencias, no son maltratos, no son algo que, aunque nos cueste concebirlo, porque lo vemos desde una mente totalmente egoica y limitada por el sistema de creencias, pero si abrimos la mente y vemos lo que está ocurriendo, o si la gente viera o ve o conoce la película de Chico Xavier, la de Ciudad Astral, pues es una explicación en una línea de tiempo en la que se ve cómo funcionan en el otro lado también. La asistencia que existe en todos los ámbitos, ¿vale? Siempre estamos y somos asistidos. Lo que pasa que, bueno, pues depende de si a lo mejor la persona quiere serlo o no quiere serlo. Si no quiere ser asistida, no la van a poner a obligarse a hacer nada, ¿no? La gente que está en el bajo astral están, pero por mucho que tú digas ven hacia acá, que vas a comprender otro tipo de cosas, no quieren, porque no soportan unas frecuencias determinadas. Entonces, hay que aceptarlo hasta que llegue el momento. Y esto es desde tiempos inmemorables, de hace eones y eones de tiempo. Pero ahora yo creo que tenemos que tratar de entender que todo va a ir mucho mejor, aunque aparentemente no lo parezca. Pues si escuchamos ciertas noticias, pues nos va a parecer todo un horror. Sí. No, esa es la historia. No, yo también, ¿no? Como Josefina, ¿no? Que tenemos nietos pequeñitos, ¿no? Y dices, ¿no? ¿Qué contrato han firmado? Porque una cosa, nosotros ya tenemos una edad, ¿no? Sí, y más pronto y más tarde nos iremos y ya hemos vivido toda una experiencia, ¿no? Pero, no, a veces te paras a pensar y después digo, bueno, yo confío, que ellos son muy sabios y para algo... Claro. Aparte de que estos niños tienen un gran bagaje, o sea, no bajan cualquiera ahora al planeta Tierra. Y en zonas, digamos, como esta sociedad de consumo en la que vivimos, no bajan cualquiera. Y de hecho hemos visto como muchas matrices se cerraban. Y curiosamente hay muchas mujeres que son mamás solteras o papás solteros o mamás inseminadas que los han tenido rápidamente. Y hoy me comentaba una persona que se sentía muy mal porque le habían dicho que como era mamá inseminada, que lo había hecho fatal y que eso tenía un cargo y un karma. Y digo, ¿qué me estás contando? Por Dios. Estoy alucinando, por favor. Entonces, como vean el futuro del planeta, cómo va a ser en esa parte, vamos, se van a quedar totalmente encerrados y anulados. No, para no, hay que ser mucho más benevolente y más cercano y cálido y bondadoso con la gente. No se la puede decir eso, porque ya lo decidía el alma, que iba pues, a ser una de esas posibilidades y es tan grande como el niño que nace con los padres. Pero todo lo que tiene que ver con la familia, tal y como lo hemos entendido, ya no tiene su fuerza. Ha cambiado, no porque sea mejor ni peor, porque ha cambiado. Porque aquí no tenemos que calificar nada, solamente que hay cambios. Entonces los cambios decidimos todos que queríamos verles. Los que estamos aquí, entonces aquí están. Sí. Aquí están. O sea que, a ver qué hacemos con ellos. Bueno, yo para empezar me nutro. El rato que estoy con ellos me nutro. Es su energía, ¿no? Es como claro, porque es que te sanan, te curan y te restablecen. Así que yo veré mañana al pequeñín de Josefina. Mira ella, al nieto de Josefina. Sí. Mañana le veré, que ya le vi antes de que naciera, pero que era muy cansino para bajar. A ver si bajas ya, Pero sí. También se ven en las orbes los niños que van a nacer y los seres desencarnados también se colocan en orbes, también para seguir aprendiendo. Si es que no vamos a terminar nunca. Eso te iba a decir. Que cuando nos vamos descansamos. Pues poco, porque seguimos con la inquietud. El alma siempre se inquieta, o sea, y el alma es el vehículo del gran espíritu, o sea, que siempre va a querer aprender, saber, descubrir, conocer, interminable. Yo a la gente la digo, como pienses que en el otro lado vas a descansar, me parece que vas a tener tarea, pero larga. Con lo cual es mejor decir, bueno, pues a la aventura, ¿no? Vamos a la aventura de este campo de acción o de otro. Eso es lo importante.
Yo también, con mi nieto, el pequeño, me pasó que medio año antes me enseñaron. ¿Cuántos nietos tienes? Dos, uno de 5 años y uno de 5 meses y medio. Oh, fíjate. Sí, sí. Y el pequeño medio año antes también me lo enseñaron. Y dije, uy, por Dios. Claro, No, claro. no. Sí, Bueno, sí, porque claro, tú eres una psíquica natural, con lo cual bueno, ya eres una mujer de conocimiento. Ya hay cosas que ya conoces y que te las pueden mostrar perfectamente. y bueno, pues allí estamos, ¿no? Sí que me gustaría que si puedes ampliar un poquito más, para que la gente tenga un poquito más de idea, de esto de las familias de alma, ¿no? Para que, Sí. ¿no? Que expliques un poquito más Bueno, este concepto. ¿lo cuento como un cuento? Sí, sí. Bueno, en el juego de Papá Dios, a mí me gusta decir Papá Dios, llamar a la fuente, al infinito desconocido, el logos, el vacío, la nada, es lo mismo, son palabras diferentes, pero me gusta decirlo desde pequeña, yo cariñosamente, sin asociarlo con nada religioso, ¿vale? Lo llamo Papá Dios. Bueno, dentro del juego de Papá Dios, que él está muy contento con todas sus criaturas y ama a todas sus criaturas por igual, pues es como si fuera una invención. Entonces, lo que hizo fue crear, digo hizo, pero no lo quiero personalizar, ¿vale? Estoy hablándolo como un cuento. Lo que hizo fue personalizar a que hubiera diferentes familias de color para que en esa trayectoria que íbamos cambiando, porque todos pasamos por las 14 o 15 familias que somos, desarrolláramos todas esas experiencias que son a veces ilimitadas, porque tú puedes nacer siendo violeta un montón de vidas y sigues desarrollando toda esa parte, ¿no? Pero lo que hizo era que nos experimentáramos para seguir entusiasmándonos con todo lo que podíamos conseguir y para que fuéramos y comprendiéramos que somos genuinos. Entonces, como hablamos con un lenguaje limitado, al llegar a este plano, pues se dividen en 14, 15 familias, me parece que son 14 o 15, entonces cada familia tiene una función de juego en esta vida. Es un juego. Entonces vienen a jugar, venimos a experimentar. Entonces, dentro de esa experiencia, de ese juego, lo que haces es que te direccionas según todo lo que tú estás moviéndote en el ámbito de este planeta y vas descubriéndote muchos talentos potenciales, habilidades que son innatos y naturales. Por eso hay gente que hay que decirle, bueno, hay cosas que no tienen nada que ver contigo, zapatera tus zapatos, ¿no? Porque yo a lo mejor no me toca estar en el mundo de la medicina, pero a lo mejor yo soy vocacional y sé que tengo que estar allí. O sea, yo siempre digo, llévame a un hospital, llévame a un colegio y te digo quiénes son vocacionales y quién no. Porque se ven. Entonces, hay familias que tienen, digamos, esa dirección, pero jugamos el contra de aquí en este planeta que tenemos el ego, que el ego simplemente es la segunda conciencia de la divinidad y tenemos que gestionarlo y cabalgarlo, pero como no nos lo han enseñado y no sabemos, pues entramos en lucha y en conflicto. Entonces, cuando lo entendemos, entonces descubrimos que tenemos esos talentos. Entonces, hay una división en la cual naces según tu última trayectoria de tu vida, de tu última encarnación, y quieres desarrollar en un ámbito y eliges una familia de color para servir y para venir al servicio de este planeta Tierra. Viene a dar paz, viene a sanar, viene a transmutar, viene a apoyar, viene a dar conocimiento, viene a dar sabiduría, pero claro, al no recordarlo, tenemos que ir caminando un poco a ciegas, encajando las piezas del puzzle hasta que o tú lo vas recordando o alguien, alguna persona, algún terapeuta, alguien te lo va recordando y muchas veces pues lo recuerdas a través de hacer registros acásicos, constelaciones o lo recuerdas incluso haciendo algún tipo de terapia que te despierta para que tú puedas entender un montón de cosas. No sé si te lo he explicado bien. Sí, muy bien, muy bien. Muy claro, interesante, ¿no? Hay un vídeo que me grabó Eva María, no me acuerdo el apellido, Cabrera, y en su canal de YouTube habló ese vídeo sobre las familias de almas. Lo explico más detallando cada familia con el color, su cometido, etcétera. ¿Vale? Muy interesante. Pero un poco para... Dime. ¿Eh? No, que acaba de decir. No, que un poco para explicarlo de esa manera Sí. sencilla, pues lo explico así, ¿no? Y siempre digo que, bueno, es una especie de juego. A mí me gustaría mucho que la gente viera la película de La cabaña, que seguramente que mucha gente lo ha visto, ¿vale? Que es, cuando hablo de Papá Dios, pues ahí está Dios para explicarnos cosas. Pero por Dios no lo asocien con nada religioso, ni nada que tenga que ver con todo esto. Tienen que tener, cuando lo vean, que tengan una mente abierta, ¿vale? Que vayan mucho más allá.
porque si no ya lo limita. No, es que aquí sale Jesús, sale el Espíritu Santo, sale, o sea, no lo vamos a personalizar, sino vamos a ser coherentes y tratar de ver mucho más allá, porque es una explicación y un entramado precioso de lo que hace Papá Dios. Pero siempre expresándolo de que yo creo que la gente sepa muy claro que cuando yo hice la comunión con 6 añitos, ¿vale? Pues yo no me podía entrar en las iglesias porque me desmayaba, en las capillas, ¿no? Entonces recuerdo que me llevaban a rastras y yo decía que no quería ir, que te llevaban a confesarte, me llevaban a rastras. Y el cura me decía, pero niña, si aquí está Dios, y yo gritando decía, aquí no está Dios, aquí no está Dios. Entonces yo no era una cosa que me ponía, uff. Y a los 18 años escribí al arzobispado para que me borrara de ser católica, imagínate. Por Dios. Tiempos Esta parte no la sabía de ti. Pues muchas cosas. En aquel momento ni me contestaron, ya ves si me iban a contestar. Pero yo decía, no, es que traté de investigar todo tipo de las religiones que podía entender o no entender y no entendía ninguna. Porque encima enfrente de mi casa había una iglesia protestante y yo fisgoteaba todo. Que hablaban allí, que decían en la iglesia protestante, el evangelista, los testigos de Jehová, hasta los mormones que me quisieron captar, ¿no? Bueno, en todo tipo de... Y claro, para mí todo tenía un vacío. Yo sabía que Papá Dios no se comportaba así, con ese tipo de limitaciones, no me llenaba. Pero sobre todo, y eso que estudié en colegio de monjas, pues en la capilla me desmayaba, no podía entrar. Se me nublaba todo y ¡pum!, al suelo. Así que tenía que tener mucho cuidado. No puedo entrar muchas veces en una iglesia porque me entra un mal rollo, eso debe de ser de algo antiguo, de otras encarnaciones, me imagino, ¿sabes? Y luego en algunos sitios, en algunas ermitas, pues hay cosas que son muy bonitas. Me gusta todo lo que es más pequeñito, por ejemplo, ¿no? Porque Montserrat me encanta, ¿no? Pero entiendo que también energéticamente y vibracionalmente a nivel campo aural de la energía del mismo lugar está todo un poco pues por el turismo que hay, no tiene ese misticismo que podría tener cuando son iglesias o cuando son lugares, sinagogas o cosas pequeñitas en las cuales no ha habido tanto bullicio de gente, porque allí se ve también todo lo que se queda impregnado. Entonces yo iba a Santiago de Compostela y decía, bueno, es que yo aquí no me encuentro bien, no me encuentro a gusto. Entonces íbamos a una iglesia muy pequeña que se llamaba la iglesia de San Martín y allí era, bueno, es que hasta oía cánticos gloriosos por todos los lados. Era una pasada, lo que yo viví en esos tiempos, que estoy hablando de hace un montón de tiempo, ¿no? Y una pregunta, Begoña, como tú antes un poquito has comentado, es, tú puedes venir, ¿no?, a realizar una cosa en el planeta, pero si vas poniendo más conciencia, puedes estar más presente, puedes variar, gracias a tu libre albedrío, eso predestinado, entre comillas, que venías, ¿no?, ese destino, ¿no? Tema de polémica. Yo no quería venir a hacer lecturas y lo tenía en el programa. Pero al margen de que tuviera que hacer lecturas, también tenía en el programa ser voluntaria para un tema de salud muy duro, para ayudar a una persona, ¿vale? O sea, mi vida no ha sido fácil. Por mucho que haya visto el campo aural, nunca me avisaron de que había cosas que tenía que vivir. No me podían decir, esto te va a ocurrir, pues que no te ocurra, lo tenía que vivir, lo tenía que experimentar. ¿Por qué? Porque es como una forja. Cuando vivimos cosas duras, nuestras espadas se forjan, ¿no? Entonces brillan mucho más. Pero cuando nos lo dan fácil todo y nos lo dan mascado, pues entonces no hay nada, no tiene ningún mérito. Por eso a los niños que nacen ahora como vuestros nietos, lo único que tenéis que marcarles es el límite. Un límite, porque yo he escuchado a niños de 14 años, de 15 y un poco más decir a sus padres, me has consentido todo. Todo. Así que digo, mira, toma. Entonces hay que forjar cuando estos niños tienen de todo, porque han nacido en un tiempo en el que aquí se les da de todo, hay que forjarles, hay que marcarles una disciplina, porque luego te lo van a agradecer. Sí, sí. Porque no van a entrar en miedos, inseguridades, etcétera, ¿no? Y el virus que hay real hoy en día es el miedo, imagínate. Están viendo esto por todos los lados, en todos los campos, ¿no? Pues esto es lo que tenemos que ser conscientes. Ese es el virus real y los virus de densidades, de cosas tóxicas y densas que están... Yo a veces lo he explicado aquí en diferentes entrevistas,
que alguna vez me he dado cuenta, ¿no? Al principio, era que cuando atendía a alguien, me llegué a sentir al otro lado de la otra persona, ¿no? Es como si fuera a atender a un leproso, ¿no? Es como si me hubiera trasladado de época, es decir, ¿no? ¿Qué tiempo? Sí. Ahora me pongo este traje, ahora me pongo, un momentito, que ahora vengo, ¿no? Parece que me acabo de vestir bien, ¿no? Y era, ¿no? Por un instante sentir lo que sentía el otro, ¿no? Es como, ¿no? Es como, Sí. ¿no? Es como si el otro fuera el leproso, ¿no? Que te fuera a dar, ¿no? Y aquello me hizo un shock así interno, ¿no? Que tuve Claro, que porque lo elaborar, vives. Claro, claro. ¿no? Claro, porque lo vives en ti, claro. También, Lo pues, que vives, sí. ¿no? Lo que has comentado antes, ¿no? Yo me he dado cuenta, ¿no? Que a veces digo, estoy en la trinchera, ¿no? Que aunque sanitarios, ¿no? Pueden estar en otro sitio, ¿no? Pero nosotros los que trabajamos en los hospitales, pues como que estamos más en las trincheras, ¿no? Como si fuéramos la guerra, ¿no? El campo. Exactamente, estáis ahora os toca a vosotros. En otros tiempos les tocaba a otros, sí, sí. Pero eso lo pactasteis. Ya. Lo pactasteis porque todos los cambios que se producen ahora y se están produciendo desde el 2012 lo sabíamos. Podía ser una línea de posibilidad, pero estaba claro que estaba abocado a que esto ocurriera. ¿Por qué? Porque llevábamos ya una larga noche galáctica. Entonces era claro que decidíamos que llegaras a este lugar y que tú decidieras estar en trinchera. Sí, Lo sí, habías ¿no? firmado, Además, lo habías pactado. y Y además, ¿no? seguramente que si no lo hubieras hecho, Ángel, a lo mejor no te sentirías bien, dirías, te entraría un impulso de querer estar ahí. Porque hay gente que no está y le gustaría estar ahí. Entonces, esto sí, esto es pactado. No, y además, ¿no? En algunos momentos que digo, pero yo decía que no quería estar más aquí, ¿no? Y digo, pero Begoña me decía, no, tú tienes que estar allí, que te sale escrito que tienes que seguir allí, ¿no? Cuántas veces, ¿no? Que hablamos de, que te he dicho diferentes veces, no, yo ya quiero plegar del hospital. Y tú me decías, no, tienes que estar allí porque aún te queda faena. Digo, sí, madre mía, por Dios. Claro, es verdad, es verdad. Lo que pasa es que cuando luego ocurre dices, bueno, ahora soy consciente de que esto está pasando. Y nadie dice que te sea agradable ni grato, pero tu alma necesita que tú aprendas ese tipo de cosas porque te hace grande. Te hace grande. Pues o sea, el dolor hace grande, el sufrimiento no. Sí, lo que pasa que yo ya digo que en esta vida ya las cosas más fáciles, no hace falta tanto sufrir. ¿Ya? No, sufrimiento no. O sea, yo siempre digo que no sufrir, pero el dolor es inevitable. Porque hasta que no entendamos cómo funciona y que funcionemos desde otra perspectiva todo, entonces seguiremos pues impactándonos con cosas que nos pueden doler. Pero es muy diferente, por eso tenemos que aprender a descubrirnos cuándo habla la voz del ego y cuándo habla la voz del alma. Y cuando lo descubrimos sobre todo con la disciplina de la observación, cuando la descubrimos y lo practicamos, entonces luego tenemos discernimiento. Cuando ya tenemos ese discernimiento, tenemos coherencia. Cuando tenemos coherencia, entonces ya somos mucho más cálidos con los demás, más permisivos y no entramos en críticas ni en juicios. Es todo como si fuera un suma y sigue de circunstancias, ¿no? Pero bueno, también tenemos derecho a enfadarnos, a revolucionarnos, a revolvernos y todo lo que queramos. O sea, tenemos todo el derecho para que no vamos a ir con una coronita así, es decir, no. Tenemos que expresarnos porque es el momento de la expresión en todos los campos, pero siempre tratando de ver un poco más allá, o intentar abrir nuestra mente a otro tipo de visión distinta y diferente. Y a veces que me preguntan, ¿no? Por estos tiempos, yo no tengo la visión que tú tienes y te la regalo, ¿eh? Yo siempre os digo, los que ven, ¿no? Hay algo interno que sí que hay momentos que me hace perder, ¿no? El clic, pero después hay algo interno que me dice, tranquila. Claro, menos mal, claro, porque es tu llama. No, pero que a veces dices, no será tu mente que te quiere decir tranquila, ¿no? Después digo, no, es como una paz interior. Claro. Interesante todo esto que nos has contado, Begoña. Si a alguien le interesa más información sobre ti o quiere realizarse alguna lectura, ¿cómo puede contactar contigo? Bueno, pues yo tengo un canal de YouTube y tengo un teléfono. Y aquí, por ejemplo, donde Josefina, que es lo que hago, el teléfono de Josefina lo podemos dar. Sí, ¿no? Sí. El teléfono aquí en Tarragona, ¿no? Claro, y si son gente que van a Valladolid o que están por esa zona, pues pueden contactar con mi teléfono. Yo te doy el teléfono. Bueno, tú tienes mi teléfono, también puedes contactar con él. O sea, que sin ningún problema.
Pues muy bien. Pues muchas gracias, Begoña, por aceptar esta entrevista. Yo Gracias encantada. a ti, ha sido un Enseguida que honor. me dijiste que sí, digo, uy, qué bien, que la pillo estos días que está en Tarragona. No te puedo decir que no, es imposible. Gracias. A ti, gracias a ti. Un placer, Y tesoro. Y un bueno, placer para todos los seres que nos están viendo y escuchando. eso Gracias, es. gracias a todos. No, yo lo que me gusta es decir que cada uno que venís, ¿no? Que aportáis, ¿no? De una parte diferente el crecimiento personal, el desarrollo, ¿no? Estar ahí apoyando a las personas, ¿no? Es como que vais sembrando semillitas, ¿no? Sobre todo en estos tiempos es como que, Sí, bueno, vamos a hacer un buen huerto y cada sí, uno además después lo que vaya cogiendo su semilla, ¿no? que así sea, sí. Pues muchas gracias. Gracias, Ángeles, Nos gracias. vemos. Después nos podrán encontrar en el canal de YouTube, María Ángeles Oliver Piñol, Saray. Y después también lo colgaré en el Facebook, como he dicho al principio, pues seguimos teniendo problemas. El otro día se me hizo una actualización sola aquí del ordenador y se me ha descoyontado todo. Y esa parte informática, pues bueno. Ayer tuvimos también problemas con el programa Más allá de las ondas, también. Pues bueno, pues gracias. Gracias cada vez que vienes, porque de alguna manera nos vemos, ¿no? Sí, sí. Y gracias sobre todo por hacerlo fácil. Gracias. Gracias a ti, Ángeles, gracias. Bueno, pues buenas noches. Buenas Gracias. noches. Gracias. Adeu. Adeu, adeu.